Parte 2. El Masías, Mesías, visto por el cristianismo que ha creado muros al judaísmo. Ya hemos visto anteriormente, el Mesías que el cristianismo ve, y no ve. Pero también vemos que este Mesías idealizado por el cristianismo, ha creado un ideal antisemitista. Para ello solo basta ingresar en cualquier página cristiana para ver cómo esto predomina en su pensamiento. El cristianismo se ha enseñado de manera muy subliminal en algunos casos, que ellos son el pueblo elegido y no los judíos. Para ello voy a copiar cómo esto se enseña de manera subjetiva. Fíjese bien cómo dicen, ser judío no es una cuestión de genes, de raza. Ser judío es ser miembro del pueblo elegido. No autoelegido. El pueblo elegido por Dios para recibir de él la revelación y la vida divina y transmitirla a los demás pueblos. Los que dejan de creer en Dios y de esperar a su Mesías y de recibirlo, tratan de afirmar su pertenencia al pueblo judío en su herencia genética. Convierten así al que llaman a un pueblo judío en el Mesías. Y así dicen que son judíos, pero son aquellos de los que dice la Biblia, dicen que son judíos, pero no lo son, sino que mienten, son la sinagoga de Satanás. Y no conforme con esto también agrega versículos que tuercen como este: los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto según el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne. Filipenses 3:3, tomado de la página web, www.hispanidad.info. No aparece el autor. En este texto el cristiano hace ver que, ser incircunciso o sea el cristiano, no el judío circunciso, son el verdadero pueblo del Eterno. Cuando en realidad Rab Saúl habla de él y sus conciudadanos judíos, circuncidados igual que él, que cumplen de corazón con el Eterno y su Masías. En el cual, no se han excluido a los gentiles que han aceptado al Eterno y al Masías en su corazón. Por tanto, no se está excluyendo a nadie, como hace ver las notas de pie de página de algunas Biblias cristianas, como es decir, la verdadera, la del corazón. Ciertamente este tipo de antisemitismo muy sutil pero concreto, es enseñado por las iglesias cristianas a sus miembros. Los escritores cristianos, en la actualidad han hecho gala de este eslogan: somos el nuevo pueblo escogido por Dios. Lema que se expone de manera muy subliminal en sus literaturas. En el libro, Usos y costumbres de los judíos en tiempo de Cristo, de Alfred Edersheim. Es un excelente ejemplo, donde el autor hace comentarios dogmáticos antisemitista, en opinión al judaísmo de la época de Yeshua, Jesús. Copio pequeños fragmentos para que tengan una idea. La misma Tierra Santa era un país de razas mezcladas y mutuamente hostiles, de intereses divididos, donde se levantaban templos paganos, al lado del farisaísmo más extremo y puntilloso. Página 41. Es interesante ver los calificativos que usa el autor como farisaísmo, figurativamente, hipocresía y puntilloso, que se molesta o se enfada fácilmente por cosas sin importancia. En pocas palabras, el autor poco le importa cómo estos judíos que fueron invadidos por otras culturas, sentían un celo por preservar su identidad y tradiciones milenarias, dejadas por sus padres comenzando desde Adán, y todos los patriarcas y sabios de la Torá. Por supuesto, que no estoy pasando por alto el extremo de algunas escuelas, el cual aunque sí eran muy rigurosas, pero no sin un motivo de defender su legado de la Torá. Vamos a ver este comentario en el mismo libro, para que puedan ver los calificativos usados por este cristiano cuando se refiere a los judíos. Y que del mismo judaísmo en aquel período estaba miserablemente dividido, aunque no hubiera tenido lugar ninguna separación exterior. Los fariseos y los saduceos sostenían principios opuestos y se aborrecían mutuamente, los esenios menospreciaban a ambos. Dentro del fariseísmo las escuelas de Hillel y de Shammai se contradecían entre sí en casi cada punto. Pero ambas se unían en su ilimitado menosprecio, de lo que ellos designaban como, el común de la gente. Y también dice, había solo un sentimiento común a todos, altos y bajos, ricos y pobres, instruidos y sin instrucción, el de un inmenso odio a los extranjeros. Página 45-46. No ver en estas páginas, cómo se coloca al judío, de tal manera que suene odioso y arrogante para otras naciones, es tratar de tapar el sol con un dedo. Por tanto, el cristiano se siente orgulloso de desplazar al judío odioso y arrogante por un nuevo escogido de Dios. Lamentablemente esta idea torcida ha llevado a guerras,
conquistas y genocidios. Lo irónico de todo esto es que, el señor Alfred Edersheim, 1825 al 1889, también es judío, que fue convertido al cristianismo. ¿Cómo es posible que pueda referirse a sus compatriotas judíos como arrogantes puntillosos? Y no puedo entender, porque olvida que en el Israel del primer siglo habían diferentes escuelas sobre la Torá. ¿Cómo pudo pasar por alto esto? Cuando fue educado en el Talmud y la Torá en una escuela hebrea, según nos cuenta su bibliografía. ¿Cómo pudo olvidar que la escuela de Hillel era más flexible a los gentiles, como lo vemos en el Tratado Sabbat 31a? Se cuenta que un gentil se le acercó y solicitó convertirse al judaísmo, siempre y cuando se le pudiese explicar los principios fundamentales, mientras él se mantuviese parado sobre un solo pie. Mientras que Shammai lo rechazó violentamente, y él optó por resumir la Torá entera en la frase: no hagas a tu prójimo lo que no deseas que te hagan a ti. El resto son todos comentarios, ve y estúdialos. Lamentablemente el autor tilda a todos los judíos, que según él, tenían un profundo odio a los gentiles. Ciertamente, el dogma cristiano estableció un sistema monolítico de doctrina, y todo aquel que tuviera un punto diferente era tildado de hereje, o apóstata. Todo lo contrario del judaísmo pluralista que permite el libre pensamiento, para interpretar la Torá sin violar lo textual de su contenido. En contraposición del cristianismo, que en su interpretación saca de contexto al escrito, torciéndolo para fundamentar el dogma, como el caso visto anteriormente de Filipenses 3:3. Este Mesías que ve y enseña el cristiano, por supuesto que jamás será aceptado por el judaísmo, pues va en contra de su propia naturaleza de judío. Es como decirle al judío: tu nacionalidad y tus tradiciones son estorbo, conviértete a cristiano, venera nuestras imágenes hechas por hombres, rinde pleitesía al Papa y sus ministros, y sepulta todo lo que tenga sello judío, y acepta nuestro dogma de trinidades, hijos sin padres, hombres que pueden ser dioses, mujeres que dan a luz y siguen siendo vírgenes, y pare de contar. Por supuesto, que este Mesías cargado con todo este dogma cristiano jamás será aceptado por el judaísmo, y se convierte en el peor muro que se ha creado, para que el judío no vea a Yeshua HaMashiach con buenos ojos. Por tanto, el camino para llevar al verdadero Yeshua a los judíos no es nada fácil, debido al resentimiento que el cristianismo y sus métodos han creado, del cual todos pagamos juntos, como creyentes en Yeshua HaMashiach. Es importante, hermanos míos, que tengamos en mente que no habrá redención hasta que el judaísmo no acepte a Yeshua el judío, con su tradición judía, y no cristiana, como el único e indefectible Masías de Israel y del mundo. Por tanto, debemos contribuir para que esto suceda. He aquí algunas sugerencias. A. No caer en nuevos dogmas, creados por los cristianos que supuestamente buscan las raíces hebreas, donde tildan al judaísmo errado en los días señalados a las fiestas, Sabbat etc. B. No agregar nombres nuevos, con la supuesta excusa que son los verdaderos que el judaísmo ocultó según un supuesto complot. C. Nunca olvidar las palabras de Rab Saúl cuando dijo, Romanos 11:1 digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ni se les ocurra la idea. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Por tanto, no caigamos en exclusividades que no tenemos. Todos somos un cuerpo en Masías. D. No aceptar opiniones supuestamente basadas en el Talmud, o textos apócrifos como el libro de Enoc, para aceptar trinidades, supuestas preexistencia o teofanía. En el libro de Enoc, por ejemplo, que se supone que fue redactado por varios autores judíos entre los siglos 3 antes de Masías y primero. Y las únicas versiones íntegras de este libro que se conservan están en Ge'ez, lengua litúrgica de la Iglesia etíope. Por tanto, si realmente hubo un texto redactado por Enoc, se habrá perdido, y solo tenemos versiones posteriores con influencia de cristianos cópticos. Esto lo podemos ver en las notas de pie de página, por ejemplo en el libro de Enoc versión etíope de R.H. Charles, dice, en el título del capítulo 46 la cabeza de los días y el Hijo del Hombre. El comentario a esto dice, con este nombre se conoce en los escritos judíos, la primera mención fuera de la Biblia de un Mesías preexistente, y se encuentra precisamente en el libro de Enoc. A veces, también puede referirse al propio Dios del Nuevo Testamento. Fin de la cita.
Y sobre los puntos dichos anteriormente es importante recalcar lo odioso y detestable que esto puede ser para el judaísmo tradicional. Decir que yo tengo el nombre verdadero del Eterno, o que los textos hebreos afirman la existencia de trinidades, semidioses, etc. Y que los judíos ni lo saben, o en el peor de los casos lo esconde. Esta es la peor desfachatez que podemos hacer gala como gentiles. Hermanos, debemos entender de una vez que las doctrinas amarillistas de complot, de tener lo que nadie tiene, es una reminiscencia del cristianismo creado en los concilios, donde ellos, y nada más que ellos tenían la verdad, y todo el mundo estaba errado. Toda enseñanza debe ser llevada a la lupa de la investigación y el análisis. Toda persona seria, y responsable solo con buscar en la web, en las páginas imparciales, no dogmáticas ni religiosas, que tal nombre que dicen que han descubierto, Yahweh, no existe. Por ejemplo, Ya, o Ka, o Ja, no es un nombre, es la contracción de dos consonantes, Yod, Yei. Ya en versiones cristianas como la Biblia textual, lo coloca de esta manera: desaparezcan de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a YHVH. Alabada y .h. Salmo 104, 35. Por tanto solo son la unión de dos consonantes donde no hay vocales, Y y H. Si quiero llevarlo al español solo suena así, Y, H. Entonces Y, H, ¿es un nombre? No. Cualquiera solo usando la lógica le entendería, solo es un acróstico o abreviación con la unión de dos consonantes. Y estas son sacadas de las consonantes que forma el acróstico de Yud, Ei, Bab, Ei, I, H, B, H. En español. No hay nada engorroso en esto, en nuestro español es de común uso, por ejemplo la acróstico o abreviación de Compañía Anónima es C, A. El de OVNI, que es la sigla correspondiente a objeto volador no identificado. No hay que poner o quitar vocales o consonantes. El problema radica en la cultura, me explico. En hebreo nombre se pronuncia Sem. En dicho idioma también significa marca o memorial del individuo, ser, honor, autoridad, carácter, célebre, personalidad, conocido, fama, famoso, reputación, naturaleza, ilustre, esencia. En el idioma ivri, Sem está estrechamente relacionado con la existencia del ser, es decir, lo que no tiene nombre, simplemente no existe. Por tanto, el nombre no es como simplemente te llamas, sino que en queda expresada toda tu esencia. Nunca podremos saber el verdadero nombre de aquello que hemos decidido llamar Dios. Si realmente intentáramos leer las consonantes en la forma más apropiada, lo que obtendríamos es una palabra imposible de escribir en cualquier idioma, puesto que la misma mezcla tres tiempos diferentes. Literalmente sería la palabra, es, fue, será. ¿Qué nombre puede usted usar que se pueda entender, su verbo en pasado, al mismo tiempo ese mismo verbo se pueda leer en presente, y al mismo tiempo ese mismo verbo se pueda leer en futuro? No existe ningún idioma que haga eso. ¿Entiende ahora que no es cuestión de esconder nada? Sino de algo que escapa de nuestra mente finita. El Eterno no tiene ni tiempo ni espacio, mucho menos dimensiones de ningún tipo, pues lógicamente al tener una de ellas sería limitado o contenido por ellas, ya no sería Dios, todopoderoso. ¿Quiere pronunciar el nombre que recibió Mosé? Pues pronuncie este, Eye, hacer, Eye. Eso es lo único que allí dice, es, fue, será. Todo lo demás corresponde a un invento amarillista de ciertos grupos cristianos. ¿Quiere pronunciar más atributos? Pues tiene, Adonai, Elohim, Shaddai, entre otros. Ver nombres y atributos del Eterno que podemos apelar en nuestra tefilá. Lamentablemente estos grupos que yo llamo yahuistas, en su obstinación le quieren poner el ya a todo. Por ejemplo, Yahshua, o Yahshua, para el nombre del Masíaj cuyo nombre es Yehoshua o su contracción Yeshua. Jacob para hablar del patriarca, o Jerusalén para hablar de Jerusalén. Como ven es una total locura. Ahora bien, porque esto además de ser odioso y molesto entre los judíos y los del partido Netzarita, seguidor del Rebe Yeshua Masíaj, también crea un cerco dogmático. Pues la condenación que agregan sus partidarios. Voy a copiar un comentario al respecto. Un día leí de alguien que decía que si un creyente no llamaba al Mesías como era, realmente,
Su nombre original no tendría ninguna esperanza de salvación eterna, su destino sería el lago de fuego. ¿La razón? Simplemente no tener la fonética correcta del nombre del Mesías. En otras palabras, teniendo al Mesías correcto, la fe correcta, el nuevo nacimiento correcto, al Dios correcto, al final nada importa, si no pronuncias bien su nombre. Como si el Eterno fuera un Dios de caricatura, que no supiera a quién se refiere alguien cuando pone una E, donde tendría que ir una A. Uno se pregunta si realmente esta concepción de Dios no es totalmente degradante. Tomado de, acerca del nombre del Masías, por Isaac Bonilla. Ciertamente comparto esta indignación. ¿Por qué se llega a estos extremos para imponer un dogma? Pues, es la forma común que el cristianismo ha usado para imponer su doctrina, que comenzó de manera verbal, y luego se va a acciones físicas, como lo fue la Inquisición, las cruzadas, el genocidio de la conquista del Nuevo Mundo, todo a nombre o con el disfraz del dogma. No hay otra forma que el cristianismo sea difundido, por el temor o por la fuerza. Y ciertamente estos grupos son el mayor escollo, para que un judío acepte a Yeshua como su Masías. Saque usted su propia conclusión. En la próxima parte veremos argumentos básicos que usa el judaísmo tradicional, para no aceptar al Mesías que el cristianismo ve. Si el Eterno lo permite. Saludos a todos. Shalom.